Más o menos una semana antes de la fiesta de Navidad, un día domingo, un gran incendio quemó todo lo que es el mercado Persia, donde hay muchísimos puestos de venta y muchísima gente perdió todo y no tenía seguro, ¿no? Se quemó todo absolutamente. La sensación de ver a la impotencia de no poder entrar a sacar nada se multiplicó después, al otro día, cuando pasaban las horas y ya estaba todo apagado. Los propietarios entraban a ver si quedó algo. Y que verdaderamente, cuando observábamos las filmaciones y las cámaras, los noticieros mostraban el dolor, el llanto de los que habían perdido todo. Caminaban sobre las cenizas, sobre las cosas inservibles, y solamente las imágenes era verse abrazar entre los familiares de todo lo que se había perdido. La sensación de perder algo y ver la ruina de algo verdaderamente es muy triste. No sé si a usted le tocó pasar momentos así, de mucha tristeza, mucho dolor por la pérdida de algo material o algo que haya pasado. En esta mañana, si el Señor me lo permite, quisiera comenzar una exposición en serie sobre el libro de Lamentaciones. ¿Han leído alguna vez Lamentaciones? ¿Y qué es lo que más leemos de Lamentaciones? Solamente un texto, ¿no es cierto? O solamente un par de frases, la cual, que dice: por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Esa la sabemos a medias, ¿no es cierto? Pero tiene 5 capítulos. ¿Ya está? Hola, ahí está. Tiene 5 capítulos en la cual nosotros podemos ver que nos deja muchísimas enseñanzas. Muchos han hablado del profeta llorón, Jeremías, ¿no? Pero no es porque él era un cobarde, no es porque él era una persona sensible o débil, sino que todo esto es un reflejo. Toda la Biblia señala a Cristo y es el carácter del padecimiento y del sufrimiento de nuestro Señor, que también está revelado acá en las Escrituras, ¿no? Entonces, hoy voy a hacer un panorama general de esos 5 capítulos para que usted tenga ganas de leerla al libro de Lamentaciones con una comprensión mucho más justa, ¿no? Y más importante. Pero hay algo que nosotros podemos ver, que esto pasó en el momento de que había sido llevado cautivo, invadido Jerusalén por Babilonia, y había sido totalmente destruido Jerusalén, totalmente destruido. Y fueron llevados muchos cautivos, pero no así quedó un remanente que luego tuvieron que huir a Egipto, y entre ese remanente que quedó estaba el profeta Jeremías. Por eso que Jeremías después le escribe a los que estaban en Babilonia desde Jerusalén. Así que voy a tomar, si Dios así lo permite, la exposición así en forma progresiva, en serie, del libro de Lamentaciones, porque quiero resaltar un tema. Y el tema es el gran daño que hace Babilonia al pueblo de Dios. Y porque Babilonia representa al mundo, ¿no? Entonces quiero que cada enseñanza vayamos entendiendo cómo afecta el mundo a un pueblo desobediente, porque lo que vamos a ver es justamente una terapia hacia la angustia. ¿Usted está angustiado? ¿Tiene angustia? ¿Se siente mal por algo? Bueno, vamos a llevarlo a través de este libro a una terapia de la angustia, ¿sí? Así que
¿Por qué lloró Jeremías? ¿Por qué se lamentó Jeremías? ¿Por qué son los lamentos? Lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Obviamente, después de que su invasión de Babilonia quedó desolada, cautiva, llevada por Nabucodonosor, el rey en ese momento, y esta imagen, la versión Septuaginta, agrega un comentario que es válido para hacerlo resaltar, porque dice que en esa breve anotación que Jeremías subió a una colina, a una montaña, a un monte, y se sentó contemplando la ciudad totalmente arruinada después de la invasión de Babilonia, y lo que sucedió es que él pronunció llorando estas lamentaciones sobre la ciudad totalmente devastada. Lo que vivieron los que se le incendió todo. Llorar después de la pérdida, del incendio, de la destrucción total. Pero no podemos quedarnos con una historia, sino tenemos que conectar claramente de que estos son muchas señales o figuras de Cristo. En capítulo 1 especialmente está muy marcado de todo esto, ¿no? Pero estas figuras que hablan de Cristo también es porque posteriormente Cristo, nuestro Salvador, también un día iba a llorar sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan de esto? Si quieren acompañarme, pongan su piolita allí en Lamentaciones, a Lucas capítulo 19, y vamos a ver lo que sucedió con Jesús. Lucas 19, 41 y 42. Jesús llora sobre Jerusalén. Dice así, Lucas 19, 41 y 42, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué pasó con Jesús? Lloró sobre ella. Lloró. Hay 3 registros solamente de Jesús llorando para mostrar su humanidad, ¿no? Cuando lloró ante la tumba de Lázaro, cuando lloró acá sobre la ciudad de Jerusalén, y cuando dice Hebreos que él lagrimeó y lloró y se quebrantó en Getsemaní, ¿no? Son 3 momentos fuertes de su sufrimiento. Pero dice que cuando él llegó sobre la ciudad, cerca de la ciudad, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que te es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Me gustan otras versiones que dice, todavía no puedes verlo. ¿Y saben qué es lo que trajo el lamento, el lloro a nuestro Señor sobre esa ciudad? De que no conocieron que Él era el Salvador, que Él era el Mesías. No pudieron ver que Él estaba con ellos para salvar. Por lo tanto, desoyeron. Y eso es lo que Jesús decía en Mateo 23, 37, no lo busquen, pero decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Es como cualquier papá que quiere ayudar a su hijo o abrazar a su hijo en cualquier situación y rechaza y no quiere. Por eso, mis hermanos, esta introducción a Lamentaciones, quisiera que lo veamos en forma panorámica porque es necesario entender las consecuencias de la desobediencia, el carácter justo y piadoso de un Dios santo, lo que causa el quebranto y cómo es la restauración final. Por eso, mientras el Señor contemplaba esta ciudad que le había rechazado, caían las lágrimas por sus mejillas, porque ellos, ese pueblo a quien Él vino a salvar, no habían conocido la hora de su visitación, no habían entregado a Él su atención, sino que les dieron la espalda. Y aquel que era su Mesías y libertador fue rechazado. Por eso, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar en Lamentaciones varias figuras acerca de Jesús. Y les voy a pedir que ustedes me acompañen allí en el capítulo 1 de Lamentaciones para que veamos un panorama. Lo primero que podemos ver nosotros de esta figura es la desolación, es la soledad y el desprecio con que quedó
Jesús, pero lo vemos aquí en la figura de Jerusalén. En el versículo 1 del capítulo 1 dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Ha quedado sola. Esto hace referencia también al carácter de nuestro Salvador, que fue rechazado, abandonado, ha quedado solo, figura de Cristo, simplemente para entender. Porque Jesús toma el carácter de nosotros, su pueblo, y Él lo representa en la cruz. También vemos nosotros que es altamente subjetivo esto, mis hermanos, porque el Señor lloró sobre la ciudad, pero más adelante en el versículo 12 del capítulo 1 vemos exactamente lo mismo. Jesús, igual que lo que vemos aquí en el versículo 12, ¿no os conmueve cuando pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como el dolor me ha venido. Podemos ver aquí el dolor y el llanto de Jeremías. Jeremías toma y representa el dolor de nuestro Señor Jesús viendo la ciudad. Todo esto es figura de Cristo. Cuando veamos a Jeremías llorando o lamentando o totalmente dolido, no es un sentimiento que apunta y señala a Jeremías, sino a Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en el mismo libro de Lamentaciones, qué es lo que quiere decir este dolor. Por eso, sin duda, esto traería de inmediato a la memoria y el corazón de todos nosotros la cruz de Cristo, aquellos que contemplaron al Señor colgado en aquella cruz, como dice el versículo 15 de Lamentaciones capítulo 1. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí la compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor la Virgen, hija de Judá. Este dolor es el quebranto. Este dolor que expresa Jeremías acá es también el dolor del quebranto. Pero dice el capítulo 2 del versículo 15 exactamente la expresión de este dolor. Todos los que pasaban, ¿no lo hace acordar a Jesús esto en la cruz? Todos los que pasaban por el camino, ¿qué hacían? ¿Se burlaban o no se burlaban de Jesús? Batieron las manos sobre ti, silbaron, movieron despectivamente su cabeza, en este caso sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían los que era perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? ¿Qué hacían la gente que veía la ruina de Jerusalén? Se burlaban. Pregunta, ¿no se burlaban así de Jesús? ¿No decían, este que decía que era hijo de Dios no puede salvarse si salvó a otros? ¿Pueden ver? Figuras que hablan de Cristo. En el capítulo 3, versículo 14 y 15, encontramos el mismo escarnio, la misma burla, el escarnio que hicieron sobre Jesús. Dice, versículo 14, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, me llenó de amargura, me embriagó de ajenjos. Versículo 15 dice, me embriagó de ajenjo, lleno de amargura. Todo esto es figura de Cristo. La hiel, esa mezclada con vinagre, el dolor, la burla, el escarnio. En el versículo 19 del capítulo 3 encontramos otro verso que es figura y señal de Cristo, que dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Esos textos que parecen descolgados habla de Cristo, señala a Cristo, figura de Cristo. Es resaltar el dolor de Jesús en la cruz del Calvario. Lamentaciones 30 del capítulo 3 dice exactamente lo mismo. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. ¿Sí? ¿Se acuerdan acá? Jesús siendo abofeteado. ¿Lo pueden ver?
Por eso es que el profeta Isaías, no lo busquen, en el capítulo 50, la primera parte del versículo 6, nos recuerda esta profecía cuando dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, le arrancaban la barba. Nuestro Salvador está en toda la Biblia. Por eso cuando decía el pastor Eduardo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La palabra de Dios. ¿Sabe qué es esto? Es Dios predicando. Porque es su voz, es su palabra. Él hablando. Porque todo Él habla acerca de su Hijo, de Cristo. Y claramente Isaías da a entender a través de toda la Escritura, en los hechos proféticos y todo lo que narró Moisés en el Pentateuco y todo lo que podemos ver en los profetas acerca de Cristo, por qué Isaías tenía razón cuando decía en el capítulo 53:3 que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que el libro de Lamentaciones en sí, todo el libro de Lamentaciones, tiene muchas señales y claramente nos muestra a Cristo en su padecimiento. La pregunta es ¿por qué? ¿Padecimiento por qué? ¿O para qué? Así que el libro de Lamentaciones es, además de extraordinario, es la manera de la recopilación que está hecho, porque también está escrito en forma de prosa, de poesía, en su lenguaje, en su género poético, a través del acróstico del alfabeto hebreo. Aunque no lo dice acá, como del Salmo 119, pero desde la A o alfa hasta la tau, porque no es la Z, es la tau, es la última letra hebrea, la Z anda por el medio, Zain, lo van a encontrar así. Es una prosa en la cual lleva al lamento cantado. Esto es Lamentaciones. Pero lo que nosotros podemos ver es que sin duda es una estructura muy bien recopilada, y el verdadero interés de este libro es mostrarnos a todos nosotros el estudio acerca del dolor y un himno de la aflicción, pero a la vez resalta la gracia de Dios y la gloria de un Dios piadoso. Es la clase de libro que debería usted leerlo cuando está pasando angustia. ¿Cuántos pasaron pero piense, ¿no? ¿Alguna vez pasó angustia usted? Bueno, ¿sabe que tiene que encontrar en Lamentaciones esta terapia para la angustia? Porque esta clase de libro es la que usted tiene que leer si se siente apesadumbrado, se siente caído, se siente en depresión, se siente entristecido, porque al contemplar Jeremías, esta ciudad de Jerusalén, vio la desolación, se acordó de lo terrible y de lo sanguinaria que era la batalla que Nabucodonosor estaba proponiendo y la forma que logró conquistar Babilonia a Jerusalén. Así que, mis amados hermanos, vamos a sumergirnos en la comprensión de este libro maravilloso que es Lamentaciones de Jeremías. Aunque no nombra el libro a Jeremías, algunos pusieron en duda si él era el autor o no, pero es muy probable y es muy acertado, porque la observación que hace es presencial. Yo soy el que estuve allí. Y él vio, y él relata estas lamentaciones. Así que cada uno de estos capítulos enfatiza y desarrolla el aspecto del determinado sufrimiento. En el capítulo 1 de Lamentaciones, mis amados hermanos, nos ofrece a todos nosotros una descripción de la gran profundidad de este sufrimiento. Usted dirá, bueno, pero pastor, yo hoy no estoy sufriendo así, o tengo unos que otros problemitas, pero es que no está hablando de sus problemas cotidianos, está hablando del problema del alma, está hablando del problema de la vida espiritual, está hablando de que realmente si usted no está en la gracia del Señor, está en serios y severos problemas. Porque, mis hermanos, las cosas temporales no son comparadas con las cosas eternas.
Todos nosotros debemos entender, mis amados hermanos, que el profeta quiere resaltar en el capítulo 1 y ha capturado él mismo el sentimiento y lo expresa en su propio dolor, en su propio corazón, lo que él ha venido viviendo en este cautiverio y esta ciudad que ha sido totalmente arruinada, incendiada, totalmente destruida. Dice el capítulo 1 de Lamentaciones, versículo 16, lo siguiente: por eso estoy llorando. ¿Lo ven? Versículo 16. Dice, por eso estoy llorando. Porque él vio el dolor. Por eso mis ojos fluyen lágrimas. Porque de mí se ha alejado el que consuela y el que da reposo a mi alma. Mis hijos han sido destruidos porque el enemigo prevaleció. Un cuadro, yo quiero que usted use la imaginación. Acá estamos tranquilos sentados escuchando, pero si viajamos con la imaginación a ese momento, podrá entender el dolor y podrá entender lo que significa la salvación. Pero acá Jeremías está diciendo cuál es la causa de su dolor. Yo estoy llorando por esta causa. En el capítulo 2, Jeremías describe otra cosa. Describe el cumplimiento del juicio, porque la paga del pecado es la muerte. Si alguien peca, hay quien ejecuta el juicio, y es Dios. Y vemos nosotros que al principio de este capítulo tenemos una descripción de cómo los ejércitos de Nabucodonosor destruyeron totalmente la ciudad. Pero sin embargo, nunca Jeremías atribuye tal destrucción al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, jamás. Pero sí, Jeremías desde un principio supo que el que causó todo esto fue el Señor. Fíjese en el capítulo 2. ¿Cómo oscureció quién? El Señor en su furor a la hija de Sión. Fíjese en lo que dice abajo. Derribó el cielo. Versículo 2, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra la fortaleza de su hija. Humilló al reino. Versículo 3, cortó en el ardor de su ira. Retiró él su diestra frente a su enemigo. Él se encendió en Jacob como llama de fuego. Versículo 4, entensó su arco. ¿Qué más hizo Dios? Destruyó cuanto era su hermano, derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó todos los pueblos, derribó las fortalezas, multiplicó a la hija de Judá la tristeza y el lamento, quitó la tienda, desechó la luz de su altar. Jehová determinó destruir el muro. ¿Se da cuenta? Jeremías no está diciendo, esto hizo Nabucodonosor, esto hizo Babilonia. Eso es una enseñanza para que nosotros no andemos culpando al mundo. El mundo me hizo esto. El mundo, la tentación, esto. No, hay que entender que Dios usa al mundo como un juicio ante nuestra desobediencia. No exalta a Nabucodonosor en su poderío. Sabe absolutamente, perfectamente, que el que hizo esto es el juicio santo, puro, de un Dios santo y soberano y piadoso. Porque Jeremías mira más allá de las circunstancias inmediatas para ver lo que está haciendo Dios. Al leer este capítulo completo, léalo completo al capítulo 2, va a ver usted y va a notar que todo ha sido destruido, no ha quedado nada. No hay nada que pueda retocarse, no hay nada que pueda echar mano, no hay nada que pueda hacer algo que produzca nuevamente, porque el juicio de Dios ha sido la consecuencia de la desobediencia. Por eso en el capítulo 3 de Lamentaciones, que es un capítulo largo, tiene 66 versículos, encontramos en forma de triadas, porque cada 3 líneas o 3 versículos hay una prosa. ¿Qué es lo que vemos acá nosotros? El profeta habla acerca de su propia reacción, de su propio dolor. Es como que él hace propio su dolor. Por eso que usted verá que Jeremías llora y se lamenta. Él hace propio su dolor.
Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 3 al versículo 6 de Lamentaciones, que dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción debajo del látigo de su enojo. Jeremías dice: yo soy, yo lo vi, yo estuve allí. Me guió y me llevó en las tinieblas y no en la luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Me hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo y me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. ¿Puede ver la descripción? Jeremías hace propio el dolor. ¿Le suena a alguien que hizo propio la culpa, el pecado, el dolor, la iniquidad? Ese es Jesús, ¿no? Que se identificó con todos nosotros. En el capítulo 4 encontramos otra enseñanza en cuanto a esto. Lo que podríamos llamar lo increíble del juicio. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el capítulo 4? Es el castigo de Sión consumado, o sea, cumplido. Ya se ejecutó el juicio. Ya el fuego arrasó todo el mercado persia. Ya no hay nada que hacer. Ya queda todo ruina. Ya llegó. El juicio llegó. Eso está diciendo. El capítulo 4, lo que podríamos llamar lo increíble del juicio, es una actitud de incredulidad que manifiesta el profeta Jeremías, aun cuando ha sucedido todo lo que él pudo ver. Cualquiera que haya pasado por esto conoce los diferentes aspectos, mis hermanos, de los momentos de dolor. Usted seguramente tuvo un momento muy fuerte de dolor y cuando alguien te quiere contar, vos le decís: yo ya lo experimenté, yo ya viví eso. Por eso es que encontramos tres aspectos importantes que el capítulo 4 resalta el profeta Jeremías en cuanto a los aspectos del momento del dolor, porque a todos nos pasa. Primero, ¿qué es lo que sucede? Existe un sentimiento de absoluta desolación. Es como que nos sentimos solos, que todo el mundo me abandonó, que nadie se preocupa por mí, que nadie ora por mí, que nadie me ama, que nadie me llama, que nadie se fija en mí. ¿Le pasó o no le pasó? Es normal, a todos nos pasa. Porque cuando uno experimenta el dolor, lo primero que sucede es un sentimiento de absoluta desolación. Y luego viene la conciencia completa de la devastación y el profundo dolor personal. Ahí se ve la pérdida. Ahí lo que antes tenía ya no lo tenés. Ahí extrañás lo que antes tenía y no lo valorás. Ahí sentís la ausencia. Ahí está el dolor. Y por último, como parece sentir Jeremías, viene la negación porque aparece una sensación de incredulidad. Y a pesar de algo así, Jeremías estaba diciendo: no puedo creer que esto esté pasando. ¿Le ha pasado a usted? No puedo creer que esto me esté pasando. Dice el capítulo 4, versículo 2 de Lamentaciones: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ahora son ¿qué cosa? Vasijas de barro, obras de manos. Yo no puedo creer esto. ¿Lo dijo alguna vez así? Yo no puedo creer que esto esté pasando. Ese matrimonio que venía bien y de pronto se disuelve, se separa. No puedo creer que esto esté pasando. Que tu hijo, que era el que apuntaba para ser el mejor y todo, y de pronto está totalmente... No puedo creer que esto esté pasando. La caída de algún hermano en la iglesia. El pecado que se hace notorio de alguien. No puedo creer que esto esté pasando. Estas cosas son muy claras evidencias de por qué Lamentaciones fue escrito. Porque Jeremías experimentó esto. Porque al mirar y a encontrarse con los cadáveres de Israel,
aquella preciada gente que había sido ahora totalmente destruida, convirtiéndose en polvo en las calles. Es un cuadro aterrador. ¿Saben, mis hermanos? Jamás Babilonia atacó bélicamente de una forma violenta, en forma rápida, en forma destructiva o invasiva. ¿Sabe cómo logró hacerlo? Los sitió. ¿Sabe qué es sitiar algo? Lo encerró. Nadie salía, nadie entraba. ¿Cuánto iba a durar el sitio? Todo el tiempo que sea necesario. ¿Cuál era el propósito? Debilitarlos, enloquecerlos, hacer lo que ellos se disparen en su locura y que el hambre los hiciera totalmente vulnerables. Porque ¿sabe qué pasó? Mire lo que pasó. Lo terrible de esto está en el versículo 9 del capítulo 4. Porque dice, más dichosos son los muertos a espada. Ojalá hubieran entrado invasivamente y nos mataran a todos, que morir de hambre. Porque estos murieron de a poco por falta de los frutos de la tierra. Y no solo eso, mire lo que dice el versículo 10, lo más terrible. Las manos de las mujeres piadosas cocinaban a sus propios hijos y se los comían. ¿Sabe lo que es el sitio? Es impedir que puedas tener la provisión. Jamás el mundo te va a invadir en forma rápida. Satanás sabe cómo sitiar tu vida. Y de pronto vas a empezar a tener faltas. No vas a tener la oración, ni la alimentación de la palabra, ni el deseo de congregarte. No, vas debilitándote tu vida espiritual. Y lo que para ti era valioso va a terminar siendo nada. Acá vemos los más terribles. Flavio Josefo decía esto de cuando fue el historiador Flavio Josefo, después, claro, exactamente, cuando fue en el año 70 la invasión del ejército romano, Tito, lo que hizo justamente es resaltar exactamente lo mismo. Por eso Jesús lloraba nuevamente sobre Jerusalén diciendo, no sabes, Jerusalén, que te estoy advirtiendo lo que va a pasar, pero tú no me escuchas. Porque van a entrar y van a pisar la santa ciudad, te van a matar a filo de espada. Y lo que sucedió es exactamente lo que Jesús dijo. Y esto es lo que está pasando y lo que está viendo Jeremías, que aún se comían a sus propios hijos, les sirvieron de comida en el día del desastre de la hija de mi pueblo. Versículo 10. Aquel fue el más espantoso de todos los sitios de todos los tiempos. La gente que agoniza a veces dice, ya quiero morirme, ya no quiero estirar más este sufrimiento, no puedo aguantar esta agonía, como quisiera que ya me muera. Esa famosa ley de la eutanasia es una ley que tiene apariencia de piedad, pero no deja de ser un homicidio. Pero ¿cuántas personas dicen, hay que quitarle el sufrimiento, no pueden agonizar tanto tiempo, hay que darle el alivio de la muerte, como si fuera que la muerte trae un alivio? La muerte es una puerta que si no estás en Cristo, el tormento eterno por los siglos de los siglos en el infierno nunca se va a acabar. El reposo de toda alma pecadora se llama Jesucristo. Es el reposo de toda alma pecadora, y el que en Él se encuentra, entra al paraíso, al Edén de Dios, al reposo de Jesucristo el Señor. Pero nunca hubo un sitio tan espantoso como esto. Lo dice claramente en el versículo 12. Nunca los reyes de la tierra, ni ninguno de los habitantes del mundo habrían creído que el enemigo y el adversario entrarían ¿cómo? Por las puertas de Jerusalén. Estaban tan abatidos, estaban tan rendidos, ya no tenían defensa, ya no tenían guardias, ya no tenían ejército para defenderse. Satanás sabe sitiar el alma de los desobedientes hasta que bajan la guardia.
baja sus brazos. ¿Y por dónde entra el enemigo? Por la puerta principal. No va a entrar por un tubo, no va a saltar por un muro, va a entrar por las puertas de Jerusalén. ¿Puede ver el cuadro de Lamentaciones? En el capítulo 5 encontramos nosotros la terrible humillación del juicio y el sentido en que Jeremías queda en la más absoluta vergüenza al ver la pena que atraviesa del resultado del juicio de Dios. Por eso dice Jeremías capítulo 5, del 1 al 5, acuérdate, Jehová, de lo que nos ha sucedido, mira y ve nuestro oprobio, nuestra heredad, que era nuestra herencia, ha pasado ¿a quiénes? A extraños. ¡Ay, nuestras casas, Señor! Ahora viven forasteros. ¿Se da cuenta lo que es las consecuencias de la desobediencia, de no oír al Señor y obedecer su voz? Huérfanos somos, estamos sin padres y nuestras madres son como viudas. Por dinero bebemos agua, tenemos que pagar para tomar un poco de agua y por la leña pagamos un precio, padecemos persecución, caen sobre nosotros y nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Nunca alguien que estuvo en los regazos de Cristo y se alejó por amor al mundo, nunca va a tener reposo. Vas a tener que sufrir realmente. Y eso avergüenza, porque nunca el pródigo se fue a vivir mejor, sino a vivir perdidamente hasta habitar con los cerdos. Nunca un hijo de Dios puede vivir bien lejos de Cristo. Jamás va a encontrar, por más brillo de la prosperidad, del lujo, del dinero, del confort que el mundo ofrece, que Satanás ofrece al que postrado le adorare. Le daré todas las riquezas, todo el poder, toda la gloria de este mundo. Jamás alguien que estuvo a los pies de Cristo va a poder disfrutar ni siquiera de beber el agua si no está al lado de Jesús. Describe el versículo 13 y el 16. Llevaron a los jóvenes a moler el molino. Los muchachos desfallecían bajo el peso de la leña. Ya no se ven ancianos en las puertas. Y los jóvenes han dejado sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón y nuestra danza se cambió en luto. La corona ha caído de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque hemos pecado. ¿Se dio cuenta? ¿Sabe que mi tarea es predicar con fidelidad y con concentración? Y su tarea es escuchar con concentración y con fidelidad, no dormir. Porque Satanás hace eso. Distracción, somnolencia, para que no escuche. No habla el pastor Raúl Oliva. No se equivoque, usted no viene a escuchar a un moribundo. Usted viene a escuchar a la voz del Espíritu Santo hablándote. Y dice Hebreos, si oís la voz del Espíritu, no se pongan duros, no se rebelen, no se endurezcan. Si tiene sueño, párese, haga así, mire y vuelva a sentarse y escuche. No se duerma. Porque los que durmieron, no lo dije. Amén. Está lindo para dormir, mire cómo llueve. Pero duerma la siesta, ahora no. ¿Se da cuenta lo que causa Babilonia? No hay canción, no hay gozo, no hay fiesta, no hay jóvenes libres. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda del Salmo 137? Cuando les pedían a los cautivos de Sión que cante canciones como cantaban allí en Jerusalén y decían, ¿cómo quiere que cantemos en tierra de extraños? Aunque Israel nunca dejó de ser Israel, perdió todo lo que era cuando estaba libre.
perdió el gozo de su salvación. Perdió la canción, perdió la expresión de alegría, perdió el júbilo, porque no puede alguien estar lejos de Cristo y seguir feliz. Imposible. No puede alguien estar lejos de la comunión de nuestro Señor Jesucristo y seguir con gozo. No puede. Lo primero que pierde es el gozo de su salvación. La salvación queda como un mero título colgado en la pared. Ya no es como ese día. Así que, ¿qué enseñanza nos dejan estos 5 capítulos? Ya le di el panorama de qué es lo que hay en estos 5 capítulos. ¿Qué enseñanzas? ¿Qué descripción de la absoluta desesperación del espíritu humano sumido en lo más profundo de la aflicción y del dolor? A pesar del cual cada uno de estos capítulos revela el discernimiento especial, porque hay una lección de Dios que nos enseña por medio del sufrimiento que de lo contrario no habríamos aprendido. Lo repito, esto nos deja la principal enseñanza, que Dios, repítalo conmigo, que Dios usa el sufrimiento para enseñarnos mejor. Así dice la palabra, ¿no? En el quebranto está la plenitud. Es una lección. Esto es precisamente lo que, si querés buscar algo en este libro, si querés hacer un devocional en el libro de Lamentaciones, si querés estudiar Lamentaciones, si querés aconsejar a alguien con Lamentaciones, pues tenés que tener en claro que la idea central es que Dios utiliza el dolor y el sufrimiento para hacernos mejores cristianos, más fieles, más obedientes, aprendidos en el sufrimiento. Porque, mis hermanos, el libro fue escrito con el propósito de enseñarnos que por medio de los sufrimientos, por medio de la angustia, podríamos llamarlo una terapia de la aflicción. ¿Cómo tratar esto? Es lo que nos enseña el sufrimiento, porque todas las escrituras que nos dicen que hay dolor y sufrimiento son instrumentos que Dios se vale para enseñarnos. Mediante el sufrimiento se consigue fortaleza, mediante el sufrimiento se consigue experiencia, mediante el sufrimiento se desarrolla el carácter aprobado por Dios. Pare de sufrir. Vende, ¿no es cierto? Porque ¿quién quiere sufrir? A ver, levante la mano los que quieren sufrir acá. La diferencia es que sufrir por la causa de Cristo está sazonada de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su beneplácito, de su templanza, de su justicia. Pero sufrir fuera de Cristo, lo único que hay es consecuencia y culpabilidad del pecado. Esa es la diferencia. Porque ¿saben, mis hermanos? Si nosotros meditamos en Hebreos 5:8, que dice acerca de Jesús, no lo busque, dice, y aunque era hijo, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Cristo, ¿no? Así que, mis hermanos, hay cosas que el Señor tuvo que aprender, y solo eso podía hacerlo cuando Él se encarnara. Él aprendió a través del sufrimiento, pasando momentos de sufrimiento y de dolor. Y vaya si Jeremías dice que Él era varón experimentado en quebranto. Por eso es que los discípulos no podían entender, porque Él decía, el Hijo del Hombre es necesario que padezca mucho y sea crucificado.
Y Pedro dice, no, eso no es lo que nosotros, nuestro Mesías no es derrotado por nadie, nuestro Mesías es el superhombre que va a conquistar todo, que nos va a dar libertad. ¿Cómo que tú dices que vas a padecer mucho y encima te van a matar? Nunca te acontezca tal cosa, vete Satanás de aquí. Si él quedó expuesto al sufrimiento y no quedó exento, ¿por qué hemos de quedar nosotros exentos? Por eso, mis hermanos, no está bien que un cristiano diga cuando está pasando momentos de dolor y de sufrimiento, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? No está bien. ¿Por qué me iba a suceder esto a mí, Señor, si yo hice todo mi esfuerzo para hacer las cosas bien? Hebreos 12:10 nos recuerda claramente que el amor de Dios y el amor de Él mismo, nuestro Señor, envió el sufrimiento con el fin de disciplinarnos y de enseñarnos, hermanos míos, y de capacitarnos. Por eso es que la disciplina tiene ese efecto. Amén. Así que cada uno de estos capítulos revela el aspecto concreto del sufrimiento, pero también una lección muy importante de la gracia de Dios. Porque usted diría, no, si es así yo no leo nunca el Jeremías, no lo voy a leer jamás a Jeremías. ¿Para qué quiero leer? Para ver cómo sufrió otro, yo estoy sufriendo. Pero lo que va a encontrar aquí es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Por eso vemos nosotros en el versículo 18 del capítulo 1 de Lamentaciones algo extraordinario. Porque ¿qué dice Jeremías? De repente Jeremías, el profeta, dice esto, pero Jehová es, ¿cómo? Justo. Pues yo me había rebelado contra su palabra. Mire que está hablando del capítulo 1, ¿no? Está hablando de ese capítulo en el cual vemos que todo está mal, que todo es destrucción. La tristeza se había apoderado de su corazón, pero Jeremías de pronto dice esto, pero hay algo que tengo que decir, que lo estoy viendo, que lo estoy sintiendo en medio de mi dolor. En medio de mi angustia, en medio de mi enfermedad, del diagnóstico totalmente adverso de parte del Señor, aun cuando estoy viendo a la familia destruirse, cuando estoy viendo que todo se pone oscuro, yo puedo decir esto con certeza. ¿Qué cosa? Que mi Dios es justo. Dígalo si se atreve. Mi Dios es justo. Él está diciendo, Él no es culpable. Yo me he rebelado contra su palabra. Mira, hijo, si volvés a llegar tarde, flor de chancletazo en la oreja te voy a pegar. Esto ya no se habla ahora, ¿no? Ya es. Mi mamá tenía una puntería con la chancleta. ¿Cuántos tenían puntería? Los teledirigidos. Ajá. No había radar ni mira telescópica, pero volaba y ¡puc! El látigo. Algunos la varilla. ¿Cuántos fueron las varillas? Aprendieron con la varilla. Ajá. Y no aprendieron nada, ¿no? Y venía tu hijo tarde y vos sacabas la chancleta sin decir nada y ¡pah! ¿Es por qué me pegás? ¡Mala! Pero el hijo que acepta la disciplina dice, no, sí, mi mamá tenía razón. Yo soy el que desobedecí, he vuelto tarde, no obedecí su palabra.
Esto es lo que está diciendo Jeremías. Por esa razón, lo que vemos nosotros es que mientras él contemplaba Jerusalén, que ardía en llama, estaba destruido, se sentía una sensación terrible de desolación, él estaba totalmente quebrantado, había una indignación de que lo que veía, Dios tenía razón. Dios tenía razón. Y es más, reconoce, yo me había rebelado contra su palabra. Ese es el problema y esa es la lección, porque la mayoría de nosotros tenemos como naturaleza, ¿sabe qué cosa? De culpar a otros, pero al primero que culpamos es a Dios, al primero que decimos es culpa tuya, Dios, directa o indirectamente. Dios no fue justo conmigo, pero la verdad es que Dios no puede ser tenido como un mentiroso. Pablo dice en Romanos 3, 4, no lo busque, dice, sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Porque el que actúa en la verdad es Dios. Por eso es que es imposible que Dios no tenga razón. Es imposible que Él no haga las cosas con justicia. Por eso, mis hermanos, nuestra vida es un efecto de una causa. ¿Se entendió? Nada sucede por suceder. Todo es una causa que produce un efecto. La bendición y la maldición no están exentas, hermanos. La bendición es a causa de algo. La maldición es a causa de algo. Todo lo que yo pensé ayer, medité ayer, hablé ayer, es lo que voy a hacer hoy, ¿sabe usted? Hola. Es causa y efecto. Y como Dios, nuestro Dios todopoderoso, omnisciente, dice, aún desde lejos ya sé tus pensamientos. Aún no llega la palabra a tu boca y yo ya la conozco. Prueba nuestros pensamientos, Señor. No hay forma de engañarle. Pero mis hermanos, lo primero que ve Jeremías es que Dios es justo y el problema es que nosotros somos desobedientes. No hacemos lo que tu palabra nos manda hacer. En el capítulo 2 aprendemos otra cosa más. Jeremías comprende aún más a fondo esta verdad de que Dios hace que Jeremías sea consciente de lo absoluto del juicio y de lo meticuloso, no me sale la palabra, meticuloso, gracias, ¿sí? Que ha sido Dios en usar al ejército de Nabucodonosor como el azote. ¿Se da cuenta? Dios usó a Nabucodonosor para dejar la ciudad de Jerusalén absolutamente en ruinas. De hecho, Dios es implacable. El Señor no cambia. El Señor hace lo que dijo que iba a hacer. Por eso en el versículo 17 del capítulo 2 de Lamentaciones encontramos lo que dice allí. Jehová ha hecho, ¿qué cosa? Lo que tenía determinado. ¿Por qué me pegás, mamá? ¿Y por qué lo que te dije que te iba a hacer si venías tarde? Fin de la discusión, ¿no es cierto? Jeremías dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. ¿Qué más dice? Ha cumplido su palabra. ¿Lo ve? Ordenada por él desde tiempo antiguo, destruyó, no perdonó, hizo lo que el enemigo se alegrara sobre nosotros y exaltó el poder de sus adversarios. ¿Por qué prevalece el mal contra tu casa, contra tu vida? ¿Por qué te están golpeando tanto los problemas? Porque Dios lo permitió. ¿Y por qué Dios lo permitió? Porque Él es justo. ¿Y qué puedo aprender de eso? Que su justicia me dice que porque yo no obedecí su palabra,
Él hizo lo que dijo que iba a hacer. ¿Se fue? En otras palabras, Jeremías está diciendo, Dios es fiel. ¿Usted canta a un Dios fiel? ¿Cree que Dios es fiel? ¿Ama al Dios fiel? ¿Proclama al Dios fiel? ¿Predica al Dios fiel? ¿Pero no quiere que sea fiel con usted cuando Él lo tiene que castigar? Porque si usted quiere el Dios conforme a su imaginación, no es el Dios de la Biblia. Dios es justo. Pero de repente Jeremías se da cuenta de que esto es consistente con el carácter de Dios. Dios dice lo que va a hacer y lo hace y no hay nada quien pueda detenerlo ni hacerlo cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si echamos nosotros un vistazo a todo lo que nos habla la Escritura, se va a encontrar en Deuteronomio un diálogo que Dios tiene con Moisés y le dice claramente Dios a Moisés, si mi pueblo anda en obediencia a mí y me ama y me sigue, yo derramaré sobre ellos bendiciones sin límites y abriré las ventanas de los cielos y les bendeciré hasta que no puedan soportar más las bendiciones. Pero si se vuelven a mí y se desvían de mí, yo les enviaré profetas para que les haga entender que dejen de honrar a dioses falsos. No sé qué habrá pasado con Moisés, que no baja, así que Aarón, ¿qué tal si nos hace dioses? ¿Sabe qué pasa con la impaciencia del creyente? Se inventa dioses falsos y se entretiene con dioses falsos. Pero es culto a Jehová, dice. Nosotros hacemos este becerro, pero en honor a Jehová. Esto fue exactamente lo que Dios dijo y es exactamente lo que Dios hizo. ¿Amén? ¿Vamos bien o ya lo cansé? Voy a ir más rápido. Dios es muy claro. Dios lo que dice lo hace. ¿Sabe cuánto duró el sitio? El cautiverio en Babilonia, 70 años. ¿Sí? 70 años duró esto. Resulta interesante porque Jeremías, en su libro de Jeremías, capítulo 25, 11, él resalta de que fueron 70 años. ¿Pero por qué 70 años? Porque Dios lo que dice se cumple. ¿Qué pasó con esto? Bueno, Dios le había dado por ley a que a todo Israel debía dejar descansar la tierra después del séptimo año, ¿sí? Cada séptimo año debían dejar descansar la tierra para que se ponga linda, fuerte y vuelva a producir, porque eran muchos, había que darle de comer a ese pueblo grande, ¿no es cierto? Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no obedecieron la palabra de Dios, no hicieron caso a esto, este mandamiento no le prestaron atención. ¿Y qué pasó? Ellos no debían ararla ni usarla, sino que hacerla descansar para que vuelvan después a plantarla. Esto es un principio práctico para la vida espiritual, hermanos, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Pero durante ese tiempo Israel no obedeció nunca ese mandamiento y continuaron usando la tierra desde el momento en que llegaron a ella. Nunca dejaron descansar la tierra. Así que en cierto sentido estaban robando a Dios esos 70 años de descanso que le correspondía a la tierra porque es su creación. Le estaban robando a Dios. Así que esta dicha tierra, durante 490 años continuos, Dios les había dicho que le hicieran descansar y ellos no la hicieron descansar, por lo cual Dios los envió fuera de la tierra por 70 años. Así que no la va a hacer descansar cada 7 años. Bueno, 70 años va a estar afuera. Yo la voy a hacer descansar a mi tierra. Porque lo que Él dice, se hace. Y no hay negociaciones, porque cuán fiel es Dios a su promesa, Él es absolutamente fiel a su palabra. Hay una difundida creencia entre muchos de la cual Dios es que es tan amoroso, es tan bueno, es tan perdonador, sencillamente puede ceder a nuestras presiones cuando nosotros decimos por favor, no me castigue, por favor, ¿viste que así dicen los chicos?
por favor no me castigues, por favor, dale, sí. ¿Se acuerdan que así nos decían los hijos? Pero Pablo dice en Romanos 8 que él ni siquiera escatimó a su propio hijo. No lo escatimó a su propio hijo. Piense usted en esto, cuando él fue hecho pecado por nosotros, Dios no lo eximió. Así que Dios decidió en cumplir lo que había dicho que iba a pasar con su hijo. Él no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para que Él muera por nuestros pecados y la ira de Él sea sobre su propio hijo. No tuvo piedad sobre su propio hijo. Justicia, ¿no? Es fiel. Así que Jeremías aprendió que Dios es fiel. Por eso es que la gracia está claramente relacionada en el sufrimiento, porque en el capítulo 3, cuando leemos acerca de este sufrimiento personal de Jeremías, llegamos a este pasaje impresionante. Impresionante este pasaje, mis hermanos, que de repente ese lamento que venía expresándose como un terrible dolor, Jeremías llega a decir en el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, hermanos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es más, nuevas son cada mañana. ¡Cuán grande es tu fidelidad, Señor! Mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. Dice mi alma, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo, este yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en polvo por si aún hay esperanza y dé la mejilla al que le hiere y sea colmada de afrentas. El Señor no rechaza para siempre, antes bien se aflige, también se compadece según su gran misericordia, pues no se complace de afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Bendito sea el Señor. Este es, creo, uno de los pasajes más famosos de la Biblia. Revela la compasión del corazón de Dios, el juicio de Dios, como dice Isaías, en su extraña obra. Es algo que no le gusta a Él hacer. Él no se deleita en castigar. Él no aflige sin entristecerse. Él lo hace con el propósito de que cada mañana se renueve sus misericordias para que podamos ver de nuevo su fidelidad. Por eso, mis hermanos, si alguna vez has pensado, ¿cómo me gustaría volver el tiempo atrás para empezar de nuevo? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Cómo me gustaría volver para no cometer los mismos errores? Pues no se da cuenta que cada mañana tiene un nuevo amanecer. No se da cuenta que cada mañana tiene una nueva oportunidad. Es más, Dios no anda remendando con parchecitos su misericordia. Son nuevas cada mañana sus misericordias, y cada aflicción, cada tristeza, cada momento de angustia, de dolor, de depresión, lo que pueda estar viviendo, se termina a la noche proclamando su fidelidad, y mañana, esperar mañana con la misericordia del Señor totalmente renovada. Por eso podemos decir nosotros, como dice la palabra, porque su misericordia es nueva, no somos consumidos. Cada mañana el Señor hace nueva. Él tendrá compasión de nosotros. Él destruyó, pero va a restaurar. Él reconstruye de las cenizas, mis hermanos. Él levanta a un pueblo con gozo y con paz y bendición, porque es un Dios amoroso. Capítulo 4, ya voy terminando, mis hermanos. El profeta dice en el versículo 22 acerca de la aplicación de este juicio: ya está cumplido tu castigo. Siempre lo digo esto, ¿no? Vio que cuando uno
castiga a un niño, a su hijo, y se va llorando a la pieza? ¿Sí? El error que cometen muchos padres que apenas lo ve a su hijo que llora, ¡guau! El papá o la mamá dice, ay, ven y pégale al papá, es malo, el papá es malo, el papá es malo. Pegar a la mamá que es mala, hacerle chachá a la mamá es mala. Y el niño viene y le pega y le dice mala, le saca la lengua. Entonces el padre y la madre lo abrazan. Perdóname, hijito, que te pegué un changletazo. ¿Usted cree que se curó el pecado así? ¿Se purgó el pecado así? Cuando usted lo manda a su pieza y le dice, no vuelvas aquí hasta que no hayas purgado ese pecado. Y le tiene que explicar cuál fue el motivo de por qué lo disciplinó. Papá te pegó, papá, la mamá te castigó porque hiciste esto. Y está mal ante los ojos de Dios, por eso te disciplino. Anda a tu habitación. Mala, ¡pum! ¿Vio cómo vuelve después? Como la chilindrina, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué te dice? Perdóname. ¿Funciona? Ya pasó el castigo. Ya pasó todo esto. Dice Jeremías, ya está cumplido tu castigo. Hija de Sión, nunca más hará que te lleve cautiva. Castigará él tu iniquidad, hija de Edom, y descubrirás tus pecados. Eso se llama purga, aprendizaje. Hija de Sión se refiere a Israel, y la hija de Edom se refiere al país fronterizo con Israel, que fue siempre un aguijón en la carne para Israel, Edom, los edomitas. Y Edom se usa en las Escrituras para hablar como una imagen de la carne. La carne. Los edomitas estaban siempre relacionados con Israel, pero eran hijos desobedientes, hijos de Esaú, y que lo único que hacían eran molestar, tentar, sacar, provocar a la desobediencia. La carne. Es como que yo tengo en mi vida espiritual a Sión y en mi vida la carne a Edom. Esa lucha que tenemos todo el tiempo, ¿vio? Y el profeta está diciendo esto. Dios le pondrá un límite al castigo al que te someterá. Pero nunca más, nunca les llevará demasiados lejos, nunca la disciplina va a ser con demasiada dureza, más de lo que pueda soportar, porque hay un límite, le está diciendo Jeremías. El castigo se ha cumplido y Él no va a permitir que continúen en este exilio. Él quiere restaurarte, volverte a su comunión. Eso está diciendo. Pero lo que refiere a la carne, a Edom, ha sido totalmente claro en dejar que Edom será castigado. La carne. ¿Saben qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Mató a la carne, crucificándola. Él nos dio esa libertad. Capítulo 5 describe la humillación del juicio, pero al final Jeremías entiende que de repente algo de suma importancia. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Versículo 19 del capítulo 5. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. Fíjense en qué importante ese texto, porque Él está apelando a la restauración y aunque Él no lo vea, sabe que Dios sigue siendo fiel, aunque muera Él, aunque mueran sus hijos, aunque mueran sus nietos, Dios seguirá siendo fiel y murieron todos ellos y estamos nosotros hoy vivos acá y Dios sigue siendo el mismo.
Dios avisa lo que va a hacer, Dios nos manda que obedezcamos y nos advierte lo que nos va a pasar si desobedecemos, pero esa desobediencia tiene un tratamiento muy, muy claro de parte del Señor, que por medio del dolor, del sufrimiento y de la angustia, a través de su gracia, su amor y su misericordia, nos capacita, nos prepara, nos posiciona. No sé cómo será la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué haremos? No lo sé, pero no tengo dudas que nos está preparando para esa vida. Yo no tengo dudas, porque si el Señor está haciendo algo con nosotros, es llenarnos de enseñanzas en su escuela del sufrimiento para que estemos aptos en Cristo Jesús, preparados para la vida verdaderamente gloriosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no sé mucho qué quiere decir esto, pero lo que sí puedo entender es que Jeremías se dio cuenta de lo que Dios le ha enseñado por medio del dolor y el uso práctico de esto. Amados hermanos, los propósitos de Dios van a perdurar. Dios te está sencillamente haciendo los preparativos para una obra que se va a manifestar a través de tu vida en el aprendizaje. Pero déjame decirte que los tiempos prácticos se cuentan desde que después de haber tenido que pasar un tiempo de sufrimiento, habrás aprendido una gran verdad acerca de Dios y te harás mucho más sensible a su presencia y disfrutarás en obedecerle a Él. Mis amados hermanos, el centro de todo es Jesucristo. Nada más lejos del significado de estas palabras, hermanos, de la que estoy diciendo, es la que hace referencia a mirar a Cristo. Yo soy el que tiene que tener claramente la mirada en Jesús. ¿Se acuerdan de ese texto que dice: el que quiere edificar una torre, ¿qué hombre no se siente y calcula los gastos si va a poder? Lucas 14 creo que está. O si va a ir a la batalla contra un enemigo y no se siente y hace los cálculos. ¿Cuál es la aplicación que nosotros teníamos comúnmente? Que si yo tengo que seguir a Cristo, tengo que calcular los costos, ¿no es cierto? Pero no está hablando de usted ni de mí. Jesús está hablando de Él. Jesús está diciendo: ¿usted cree que yo voy a ir a la batalla sin antes saber con quién voy a ir? ¿Usted cree que yo voy a edificar una torre sin saber con qué cuento? Jesús está hablando de Él, mis hermanos, porque Él no comete errores. Él no te va a dejar en un estado de ociosidad espiritual. Él no te va a dejar en un estado de pasividad y de quietud inerte. Él te va a inquietar. Él va a mover tu vida a que empieces a descubrir que tu corazón late por su gracia y su misericordia. Y cuando de pronto digas: ¿para qué me metí a hacer esto si antes estaba tranquilo, ahora empiezo a tener problemas? El Señor te va a decir: eso es lo que busco de ti, que puedas renunciar a tus logros, a tus fuerzas, a tus méritos y puedas descansar en mi vida en ti, en mi providencia en ti, en mi victoria sobre ti, que puedas alcanzar lo que tú nunca podrías alcanzar. Por eso es que debes ver que Jesús está diciendo: yo edificaré mi iglesia. Porque yo voy a edificar a mi iglesia no con hermanos blanditos, no con hermanos miedosos, no con hermanos cobardes, no con personas que tiemblan en hacer cosas. No, voy a hacer mi iglesia una iglesia de piedras vivas. Y mis hermanos, para lograr eso que usted anhela: Señor, quiero servirte. Señor, quiero que tú cuentes conmigo. Señor, quiero que uses mi vida. Señor, quiero que tú me envíes. Señor, quiero ser gloria para ti. El Señor te va a decir: bárbaro, si eso es lo que quiero, pero primero vamos a pasar por la escuela de la perfección, donde se prueba el oro y se saca lo más precioso del oro. Es en el fuego. Así que, mis hermanos, deje
Despídase, dígale adiós, mándale cartitas a su vieja vida de confort y póngase la mano en el arado y trabaje para la gloria de Cristo Jesús, sabiendo que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan los dolores, no estás solo. El Señor dijo que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo y Él lo va a cumplir. Por eso termina el versículo 21 del capítulo 5. Vuélvenos, oh Jehová, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos a ti. Tú no vas a volver nunca al Señor si Él no te vuelve primero a ti. Vuélvenos, renueva nuestros días como al principio, porque ya entiendo que tú te has airado con nosotros en gran manera. La desobediencia trae la corrección de parte del Señor. Lamentaciones es un libro para estudiarlo y para entender el tratamiento a la angustia, de cómo ser mejores cristianos. Vamos a orar. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor, te damos gloria, Señor, te alabamos, te damos gracias por tu verdad, por tu palabra, por tu misericordia, por tu corrección. Aún, Señor, como dice la carta del apóstol Pablo, aún como dice la carta del apóstol Santiago, Señor, cuando nosotros estamos en diversas pruebas, aún debemos gozarnos. Estamos padeciendo los mismos padecimientos de todos nuestros hermanos en el mundo entero. Señor, aún cuando hayamos vencido la tentación, cuando hayamos podido sobrellevar la prueba, cuando podamos pasar esta prueba dura, Señor, poder estar sumergido en sumo gozo, cuando nos hallemos en estas diversas pruebas, Señor, sabiendo que el mismo Dios de paz, el mismo Señor Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el suficiente Hijo de Dios, nuestro fiel pastor, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro esposo, Él estará con nosotros y nosotros seremos consolados, seremos fortalecidos, seremos, Señor, bendecidos por tu amor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que este libro de Lamentaciones nos va a enseñar. Gracias, Señor, por advertirnos acerca de Babilonia. Gracias por enseñarnos acerca de caminar con fidelidad. Ahora, Padre, proclamamos lo que dice el Salmo. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de las manos de mis enemigos y de mis adversarios. Guíanos, Señor, por caminos rectos. Haz que nuestro andar sea en justicia siempre. La gloria sea para Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia.